y tenemos a dos replicantes, podríamos decir, como dicen los franceses. Yo siempre que voy a Francia me dicen, yo hablo y tú replicas. Pues dos replicantes del campo del mismo urbanismo y del derecho urbanístico. Permítanme que antes de darles la palabra, pues aproveche el estar en el uso de ella para decirles que hoy precisamente ha sido enterrado uno de los grandes patronos del urbanismo español, don Eduardo García Terría, que murió el lunes pasado y que, como saben bien, era maestro de administrativistas y uno de los pilares de la normativa urbanística española. Vaya, en cierta forma, en homenaje a su persona. Bien, vamos a hablar con esa pregunta retórica: ¿es el urbanismo una materia oscura? Y le voy a pedir en primer lugar al editor de la obra, de la editorial Cátedra, como habrán visto, a Raúl García, que introduzca esta obra. Y quiero, pues lo hemos dicho antes, que queremos casi agradecerle que sea editor en estos tiempos difíciles. No, editar no es ahora, como todos sabemos bien, una cuestión fácil. Raúl, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Realmente esto es una labor, la edición de un libro hoy prácticamente es algo prácticamente. La verdad es que el subtítulo del curso está muy bien, porque no sé si es una materia oscura, pero este diccionario intentaría aclarar, no, por lo menos sería su primera labor, ¿no? Intentar aclarar qué es el urbanismo, el ordenamiento urbano, etc. Seguramente la edición, el papel del editor realmente es muy pequeño, ¿no? En el fondo. Nosotros estamos aquí para dar a conocer lo que otras personas hacen. Y los verdaderos expertos, las verdaderas personas que conocen el tema son las que están aquí sentadas. Este diccionario está hecho en papel y tiene una ventaja fundamental, que es la siguiente. Este diccionario seguramente no sería el mismo hace 15 años. Y no ha sido así. Es decir, hace 15 años había otro diccionario. Porque un diccionario hecho hoy no puede ser exactamente igual que hace 15 años. Quizá la inmediatez de Internet permite una modificación constante de todos los criterios, pero resta quizá una cierta historicidad de los términos que aquí se están debatiendo. Es importante porque nosotros en Cátedra no solamente tenemos este diccionario de urbanismo, es un tema que nosotros hemos ido abordando de diferentes maneras, no desde un término quizá más conceptual, como sería este libro, sino desde el punto de vista histórico. Hemos historias del urbanismo, hemos tratado desde amplios segmentos, casi siempre desde la historia del arte. Y este libro sale en una colección de arte porque realmente no tenemos una colección dedicada a temas de urbanismo. Sería muy complejo para una editorial como Cátedra tener una facultad en específico, ¿no? La labor de hacer el libro ha sido bastante compleja. Rubén lo podría explicar mucho mejor. Son muchos autores, son varios autores, algunos de ellos fallecidos, partía de un libro anterior, pero se ha remodelado, se ha revisado, se han añadido traducciones a varios idiomas de los propios conceptos. No voy a entrar porque eso está perfectamente explicado en el libro. Y la verdad es que yo creo que queda un volumen bastante bien hecho y que yo creo que puede ayudar a todas las personas que se dedican, estudiantes, ¿no? Fundamentalmente, que se acercan a esta materia a clarificar y entender mucho más todos los conceptos relacionados con el urbanismo. Yo creo que no tengo nada más que decir. Dar las gracias a Rubén por todo el esfuerzo que ha hecho, porque la edición, y por supuesto a Ángeles Piñeiro, porque la edición del libro ha sido compleja, y darle las gracias por su trabajo. Muchas gracias. Pues Rubén, aquí le toca explicar el libro. Sí, bueno. Primero quería hacer dos... Deja un minuto antes que diga Rubén Lois, que es catedrático de Geografía, de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Santiago de Compostela. Y un gran amigo. Primero, quería, antes de reflexionar si es materia oscura o compleja,
el urbanismo hace una reflexión que da como expresión de una preocupación, ¿no? La producción editorial, la producción de libros en el ámbito de las ciencias sociales y más explícitamente del urbanismo en España, dentro de la cultura española, es muy débil en estos momentos y tendríamos que hacernos una serie de preguntas bastante profundas en relación con esto. Además, bastante débil en relación con lo que sucede en países o en culturas de nuestro entorno. Uno puede ir a París o a Londres o a Roma a librerías y encontrar libros de sociología urbana, estudios sobre ciudades, diccionarios de la ciudad, más o menos con cierta renovación. En cambio, si uno viene aquí a Madrid o a Barcelona o a Sevilla, no digamos en Santiago de Compostela o otras ciudades más pequeñas, es muy difícil encontrar parte de un debate urbanístico que sí se puede encontrar en Internet o se puede encontrar en distintos foros, pero desde el punto de vista de la producción editorial sigue siendo extraordinariamente débil, y es mucho más grave en el caso español, donde el urbanismo es una materia realmente importante. Realmente tenemos una variante urbanística de la situación de crisis económica y financiera que estamos viviendo, y sería necesario insistir en los estudios sobre urbanismo, sobre procesos de burbujas inmobiliarias, sobre transformaciones muy aceleradas de la ciudad, y sin embargo estamos en un entorno bastante débil, bastante carente. Quizás dentro de la universidad, en círculos más o menos reducidos, si hay una cierta producción de estudios muy especializados, bastante académicos o bastante escolásticos, pero la idea de transferir determinadas reflexiones desde la universidad, desde ámbitos urbanísticos hacia el exterior, en diccionarios o en obras de urbanismo, es extraordinariamente débil. Normalmente cuando escribimos o participamos a la hora de editar algún libro, siempre seguimos visitando librerías y miramos si aparece el libro en determinadas estanterías, ¿no? Una de las últimas visitas que hice a Barcelona, visité la FENAC y fui a las estanterías escasas de libros de urbanismo, ¿no? Está difícil de localizar, y encontré que estaba el diccionario, estaba muy bien localizado, junto con el libro de Robert Venturi, Aprendiendo en Las Vegas, y el de James Jacobs, de Muerte y Vida de la Ciudad Contemporánea. Me pareció un poco triste, porque al final los otros dos libros que estaban en la estantería, aparte de ser clásicos, que muchos estudiantes y muchos especialistas deben de leer y trabajar sobre ellos y de ser muy influyentes, llevamos 30 o 40 años, es decir, para los que somos profesores, 10 o 15 años más que la edad de nuestros alumnos en los grados y los posgrados de la universidad, donde no se había producido en castellano ninguna reflexión o ninguna otra reflexión sobre el urbanismo. Eran reflexiones muy fragmentarias. Hablo de la CENAC, no es un tipo de librería el que yo frecuente, pero es un poco donde se puede ver realmente qué demandas sociales y qué demandas de debate social hay. Entonces yo creo que nos tendríamos que preguntar, antes de nada, por qué sufrimos una crisis tan fuerte de debate sobre temas tan relevantes en el ámbito de las ciencias sociales o el urbanismo, y por qué hay tan poca producción editorial. Se está produciendo algún tipo de desajuste. ¿Qué no sucede en la cultura francesa? ¿Qué no sucede en la cultura anglosajona, que intenta proyectar globalmente, pero que tampoco sucede en la cultura italiana, ni mucho menos en la alemana, y es muy específico en el caso de España? Quería dejar esta cuestión, ¿no?, un poco en el aire. En segundo lugar, si es materia oscura, yo planteo que es una materia, y planteamos creo que en el diccionario los 7 autores, que es una materia transdisciplinar. El urbanismo, afortunadamente, en nuestro mundo no es de nadie, un poco es de todos. Si fuésemos también pasando por otros países europeos, pues quizás nos encontraríamos con situaciones un poco diferentes, ¿no? La potencia que tienen los estudios urbanísticos en Holanda o en Italia condicionó un poco más la formación académica en todos estos ámbitos. En el caso español, yo me remito a dos entrevistas periodísticas que se realizaron en medios de gran difusión, una a Fernando de Terán y otra
al antiguo alcalde de la ciudad del trabajo, Santiago de Compostela, a Señor Estevez, y las dos le preguntaban dónde estaba el urbanista contemporáneo. Los dos respondían que era muy difícil de localizar, ¿no? En el ámbito en el que ellos se referían sería un híbrido entre un arquitecto y un geógrafo, aunque yo creo que existen otras disciplinas donde el urbanismo realmente puede ser cultivado y además puede haber aportaciones que son realmente interesantes. Pero quizás nuestra tradición, sí es cierto que una parte minoritaria del estudio arquitectónico sí se refiere al urbanismo, quizás ahora un poquito más porque estamos en crisis y no hay posibilidades de desarrollar nuevas construcciones o nuevos desarrollos en relación con el crecimiento edificativo, y la geografía que de una forma, yo creo que tampoco no tan pensada, pero también coincidiendo con que algunos geógrafos y algún autor de este diccionario, como Florencio Zoido o Guillermo Morales, tuvieron responsabilidades en direcciones generales de urbanismo, fueron desarrollando un poco lo que sería la reflexión urbana, también la propia existencia de un grupo de geografía urbana, la Asociación de Geógrafos Españoles, fundado por Antonio Campesino, ayudó un poco a que la geografía sí se preocupase por todos estos aspectos urbanísticos. En el caso español sí llama la atención, en relación con la complejidad del urbanismo, podríamos decir una semi-ausencia y una ausencia evidente dentro de las disciplinas urbanísticas, también en relación con otros ámbitos territoriales. Yo creo que todavía, esto es una opinión personal y podemos debatir, a lo mejor hay que introducir más oscuridad en el debate sobre el urbanismo, pero todavía es relativamente débil, son relativamente débiles, a lo mejor lo hablo desde una percepción o desde un territorio periférico como es Galicia, todavía es débil la contribución de los sociólogos urbanos dentro de lo que sería el debate del urbanismo en España. Quizás tiene mucho que ver con la tardía institucionalización de la sociología de la Universidad Española, y quizás en comparación con otros países llame en cierta medida un poco la atención. Hay excelentes sociólogos urbanos, pero como cuerpo que puede elaborar investigaciones, que puede elaborar grandes tratados, todavía se pueden detectar algunas carencias. Pero realmente donde aparecen muchísimas más carencias es en relación con los estudios de economía urbana. Las ciencias económicas, salvando algunas excepciones, en el caso español, no estudian las ciudades, no se preocupan por los procesos de transformación urbana, a diferencia de lo que pueden ser tradiciones relativamente importantes, puede ser la tradición de América del Norte, donde cuestiones como el déficit fiscal urbano, como el estudio sobre las actividades urbanas en relación con nuevos enfoques de economía ambiental o de economía ecológica, tienen unos desarrollos realmente importantes. La capacidad de generación de riqueza de las ciudades y sus periferias no se analizan, no se cuantifican en la mayor parte de los estudios de economía, y tenemos una tradición en comparación, sobre todo con el mundo anglosajón, bastante débil, y yo creo que un poco llamativa, porque el urbanismo, desde Marx, que lo caracterizó perfectamente, los circuitos de acumulación del capital, o desde David Harvey en los años 80, tiene muchísimas connotaciones que influyen en la propia dinámica económica, la dinámica productiva de los países. La economía urbana todavía es bastante débil. En relación con este diccionario, es un diccionario hecho por 7 geógrafos, 2 de ellos desgraciadamente desaparecidos. Yo querría recordar sobre todo a Rafael Mas, desaparecido muy tempranamente, y que aportó muchísimas ideas que yo creo que tienen un enorme valor, porque fueron un poco el producto para elaborar un primer texto que se editó hace aproximadamente 12 años, pero que permanece en esta edición del Diccionario de Urbanismo del año 2013. Y yo creo que para los investigadores y para los estudiosos teóricos siempre aspiramos un poco a que nuestras reflexiones y nuestros trabajos permanezcan. Y yo creo que toda la obra y toda la reflexión urbanística de Rafael Mas permanece muy claramente. Lo digo también en relación con Rafael Mas porque este diccionario se elaboró con un método un poco particular. El método es, no existe unidad terminológica en los estudios o los
relación con los conceptos o con los términos de geografía urbana o de urbanismo en el caso de España, ninguna de las disciplinas. Entonces el grupo inicial, que éramos 5, y luego ampliado a Ángeles Piñero y a Jesús González, que hicieron un trabajo enorme para esta edición del diccionario de urbanismo, pues lo que planteamos fue que cada autor escribiera un término y que fuese sometido al beneplácito de los otros 6 autores. Podéis comprender que este sistema un poco asambleario era un poco suicida. Yo me acuerdo de una reunión que tuvimos en Sevilla, que Rafael Mas trajo, creo que 20 palabras, y al final de la reunión lo único que comentaba Rafa era que volvía con sus palabras llenas de color rojo, de sangre, de todas las correcciones que le habíamos hecho. Creo que le habían sobrevivido 2 o 3 como al resto de los autores. Pero fue la única forma de que todas las palabras, de que todos los términos que aparecen en este diccionario sean asumidos por todos los autores. Puede ser que no exista una unidad de criterios en relación con el urbanismo, pero por lo menos todos los autores de este diccionario mantenemos el mismo criterio. Y en el caso del urbanismo es realmente importante, porque ¿cómo denominamos a las periferias urbanas? Espacios periurbanos, espacios urbanos, espacios suburbanos. ¿Existe un proceso de contraurbanización o no? Tenemos muchísimos problemas tecnológicos. Aquí nosotros aportamos una solución. Suponemos que no es la única, pero por lo menos nosotros intentamos desde un principio desarrollar un método para aportar resoluciones terminológicas en castellano a determinadas problemáticas urbanísticas. Se hizo también un esfuerzo, yo creo que muy importante, en otro ámbito. Yo os quería destacar sobre todo tres cuestiones, que es en relación con las definiciones estrictamente relacionadas con la normativa urbanística. En el caso español tenemos 17 normativas urbanísticas que además se van renovando con cierta frecuencia y es complicado. Entonces sí tuvimos que hacer muchísimo trabajo en estos últimos meses, sobre todo Jesús González y Ángeles Piñero, tuvimos que hacer muchísimo trabajo para ver cómo a partir de definiciones le podíamos llamar al suelo urbanizable, porque no se llama suelo urbanizable en todos los territorios en España, y cómo intentar dar también una cierta posibilidad de definirlo pues, para el mundo hispano de América Latina. Entonces es complicado, intentamos hacer un poco una aportación. Estamos relativamente satisfechos, le regalamos el libro a 2 o a 3 consultores urbanísticos y nos dijeron que eran muy útiles, que ellos resolvían problemas, estaban trabajando en varios territorios. A mí también, en un momento determinado, a la hora de actualizar, nos ayudó mucho que Guillermo Morales estuviese en la Dirección General de Urbanismo de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, ¿no? Este es un segundo aspecto. Y luego se introduce una parte que no es estrictamente urbanística dentro del texto, pero que quizás esté muy relacionada, y por lo menos queremos introducir en los autores un poco este debate: urbanismo y ordenación del territorio. La Constitución española dice que las competencias siempre de urbanismo, ordenación del territorio y medio ambiente siempre van juntas, aunque a veces los legisladores no delimiten tanto. En el caso español, y hay un magnífico monográfico en cuadernos geográficos de la Universidad de Granada sobre el estado de la ordenación del territorio en España, que es un estado bastante negativo, bastante lamentable, muy pocas prácticas de ordenación del territorio que realmente hayan funcionado. Pero la ordenación del territorio como planificación y la escala supralocal, en el caso español, fue en cierta medida subsumida o minorizada en distintas épocas históricas. Quizás sea mucho más importante en todo este periodo democrático y autonómico por la normativa urbanística. Pero existe una normativa de ordenación del territorio y sería muchísimo más interesante, y en cierta medida esta intención también se refleja en el libro, que las directrices de ordenación del territorio marcasen los planes urbanísticos. Pero prácticamente no se renuevan, las directrices son planificación indicativa, como definimos también en el diccionario, no conllevan obligaciones, a no ser que sean planes territoriales parciales o planes de ordenación del litoral, y solo son los planes urbanísticos, el plan municipal, el que manda sobre todo. Una serie de controles desde la escala autonómica,
que intentan más o menos poner un cierto orden, pero que tampoco reflejan unas escalas que sean especialmente flexibles o útiles para poner un cierto orden. Entonces, introducir la ordenación del territorio y urbanismo realmente sí es importante. Y también un poco lo que quería reflejar en relación con los países de nuestro entorno. Sí existen tradiciones urbanísticas en el mundo anglosajón, sí existen tradiciones urbanísticas en el mundo holandés, de ordenación del territorio en el mundo francés, realmente interesantes. Nos deberíamos preguntar por qué el sur de Europa, y en el caso concreto España, no tiene realmente esta tradición, o por qué nuestras ciudades son tan feas, están mal construidas, son escenarios de procesos especulativos más o menos horrendos, que luego traen una serie de consecuencias tan malas para nuestra vida cotidiana. Yo creo que tendríamos que reflexionar un poco esto. Volviendo al inicio y un poco para concluir, el urbanismo debe ser una materia donde especialistas de distintos ámbitos, fundamentalmente de la arquitectura, de la sociología, de la historia, de la geografía, y si podemos, recientemente de la economía, pudiésemos reflexionar y trabajar conjuntamente, ahora que la transdisciplinaridad es una cuestión tan importante. Pero no solo desde un punto de vista de un debate teórico y terminológico. Yo creo que en esta obra todos tuvimos esa intención. De los 7 autores, 3 de ellos tuvimos responsabilidades públicas en algún momento de nuestra vida, es decir, que tenemos una cierta componente aplicada, ¿no? De intentar transformar, intentar que a partir de esta reflexión teórica sí se puede ir reconduciendo el urbanismo a las comunidades autónomas, el urbanismo en general en España, hacia una disciplina que permita construir o que permita crear ciudades más habitables, ciudades más un mejor nivel de calidad de vida, y donde la especulación o la acumulación de capital no sea el único objetivo de producir nuevos espacios, urbanos, como fue en muchos lugares y a lo largo de muchos decenios en el caso español. Y era un poco esta presentación, estas reflexiones que son producto de una reflexión de 7 años trabajando juntos. 7 personas, pues, quisimos exponer en este diccionario de urbanismo. Muchísimas gracias, Rubén. Decía Rubén que hablaba de la transdisciplinariedad. Yo creo que por su propia evidencia se le olvida el derecho urbanístico, que está en la madre, que es la madre de todas las batallas urbanísticas, pero en cambio vamos a hablar ahora Enrique Jiménez Larrea, que es abogado, que hace el derecho urbanístico, que ha tenido también responsabilidades políticas, ha sido en una época que todos recordamos, o que muchos de los que estamos aquí recordamos con simpatía, del primer gobierno de Medina, fue viceconsejero de Economía, y yo creo que su visión es esencial para tratar este asunto del urbanismo y de la materia urbana. Bueno, cuando me invitaron muchas gracias, Regina, y felicidades a los autores y agricultores del libro, que yo creo que sí que ha cumplido sus objetivos de clarificar conceptualmente. Es un libro ameno, tiene soporte científico, se ve que los autores conocéis las materias, no desde el punto de vista doctrinal, sino con experiencia institucional, aunáis los temas, o sea que en ese sentido creo que es útil, que es su finalidad, ¿no?, de llegar a consensos en términos fundamentales en estas 3 materias. Bueno, mi intervención, yo soy jurista, muchos de los presentes me conocéis, he estado vinculado al urbanismo en diversas etapas, es quizá reflexiones testimoniales, ¿no? Me hace gracia lo del encabezamiento de la charla, ¿no?, de materia oscura. Yo he ido a un diccionario y he visto que define materia oscura como una fuerza repulsiva de origen desconocido capaz de acelerar la expansión del universo. Algunas expresiones importantes. Acelerar la expansión del universo. Bueno, la primera, desde el punto de vista jurídico, el diccionario cumple perfectamente. Yo creo que el punto de vista jurídico, hemos sido en España, somos absolutamente bipolares en el debate doctrinal. Al final, por la pobreza respecto a temas estructurales del urbanismo, el debate político se ha centrado básicamente en que relación urbanismo-precio del suelo, el debate del régimen del suelo y la valoración del suelo es el eje
bipolar de las distintas leyes, también el eje bipolar es el urbanismo es burocrático, controlador, formalista, rigorista, formalista que contribuye al precio del sol, a la producción, tal o sí, proceso liberalizador en el proceso, también la tensión competencial, urbanismo, territorio, y ahora la tensión que aparece o ha aparecido poco antes de la crisis, la tensión en elementos endógenos como los límites de crecimiento, la sostenibilidad, etc. Son los debates y su incardinación en el ámbito jurídico. Algo que tenía que ser nuclear en el derecho urbanístico, como es el plan, pues el plan aparece más bien como un elemento instrumental o subsidiario, como una especie de requisito legitimador de todo el proceso subsiguiente, como hace falta al final transformar el suelo artificial, llegar a una producción de fincas registrales, pues al final hace falta un plan. Al final se ha degradado, hace falta un planeta legitimador para la consecución de la ejecución. Bueno, no voy a extender el debate se puede abordar para una reflexión sobre el tema jurídico. Sí que yo creo que este libro, que es bueno, sí que nos abre el debate la reflexión sobre el urbanismo y sobre los profesionales del urbanismo de alguna manera, ¿no? Sin caer un poco tampoco aquí en una especie de lloro colectivo, ¿no? Pero sí es verdad, en primer lugar, que el urbanismo en este momento está asociado a la crisis económica, a la burbuja, a la quiebra del sistema hipotecario y a la crisis actual. Hay una vinculación clarísima en España entre el urbanismo tal como se ha practicado, el urbanismo, una especie de maquinaria de transformación y de crear una industria de la construcción en base a una expectativa de que el precio de la vivienda iba a subir, en base a unos precios de financiación bajos, pues se ha creado un proceso que ha arrollado como un maremátum sobre el urbanismo, o sea, sobre el urbanismo. De tal manera que la crisis del despilfarro, la crisis de la burbuja ha reflejado también la crisis de los urbanistas y del urbanismo, que es donde estamos, ¿no? Todos nos preguntamos qué responsabilidad todos tenemos en esto, ¿no? Pero es verdad que en este momento hay una crisis del urbanismo asociado a una crisis sistémica y estructural del país y que hay una interrelación. No es que haya una causa-efecto entre el urbanismo y la burbuja inmobiliaria, pero que es el urbanismo degradado, diríamos, a una mera herramienta de un proceso de trasvase de rentas populares, de clases populares del sector inmobiliario y del sector financiero y la burbuja. Y una degradación, diríamos, de lo que es el urbanismo no solamente científico, de hecho todos hemos entendido el urbanismo como esto de mejorar las ciudades, de mejorar el territorio, de mejorar la calidad de vida y de construir un territorio, un país y un instrumento de gobernanza, un instrumento de gobierno del territorio y del implemento en un sentido positivo. Bueno, entonces esa es la situación. Bueno, pues ahí estamos. Un poco el problema que nos planteamos, un poco es en las reflexiones en el actual contexto, ¿cuál es por dónde pueden aparecer las salidas las búsquedas de salidas, teniendo en cuenta que estamos en una situación de déficit público, de deuda privada, de crisis fiscal de las administraciones, de dificultades de financiación, de toda reforma del sistema financiero, el peso del Banco Malo. Creo que no se ha reflexionado todavía cuál es el efecto que va a tener en la llamada recuperación, la llamada siguiente ciclo, cuál es el peso del Banco Malo y los activos del Banco Malo, qué recursos financieros van a exigir, cómo van a mediatizar también incluso la propia capacidad que va a haber de asignar recursos para una racionalización de la herencia, ¿no? Esa es una de las reflexiones que uno se hace. Un cierto escepticismo respecto a los discursos retóricos salvadores globales o holísticos también, ¿no? Porque muchos de los que se presentes hemos participado de paradigmas urbanísticos, de paradigmas que hemos creído en ellos, ¿no?
urbanismo funcionalista, los que trabajamos en el urbanismo en la primera transición, los sectores democráticos, el urbanismo de la austeridad, los que hemos creído también después en el planeamiento estratégico, que hemos trasladado la competitividad de ciudades, la competitividad de territorios al discurso territorial como un experimento como de elevar el discurso y perfeccionar el discurso territorial. Hemos conocido también el desarrollo local, el desarrollo micro como elemento de recuperación de abajo a arriba, del desarrollo local, el desarrollo endógeno como otro paradigma. Está el paradigma también del economismo, el sostenible, los puntos. Bueno, está el paradigma que domina actualmente en la derecha cultural, en la derecha económica, en la derecha política, que es otra vez volver al liberalismo. Si uno se lee el informe de la Comisión de la Competencia de hace 2 o 3 días, que decía que había que volver otra vez a desregular y a volver a una más suave y a nivel para colocarles en una situación de reactivación económica, pues decimos, bueno, pues parece que no hemos aprendido nada, ¿no? Bueno, entonces, un poco ya reflexiones sobre también un poco testimoniales de por dónde. Yo creo que hay que prepararse un poco para la siguiente, la primera prepararse un poco para la siguiente. O sea, primero caer en el desarme ideológico, porque yo creo que el urbanismo, los profesionales del urbanismo, los urbanistas, que no sabemos ya quiénes son los urbanistas, si son los decisores locales, si los políticos locales o los profesionales del urbanismo, o las fuerzas económicas vivas, o el propio sistema de producción de la ciudad dominante. Pero en cualquier caso, los que tenemos una sensibilidad por la ciudad, los que creemos que de alguna manera en la mejora futura tiene algo que ver con la gobernanza de los territorios, con la gobernanza de las ciudades, con la importancia de lo público, con la importancia de lo público vinculado a los nuevos movimientos más sensibles y defensivos, pero sin la siguiente escala como para transformar, pero al fin y al cabo, los que todavía entendemos que el urbanismo es por su vocación holística, el urbanismo es la organización del territorio, las escalas tienen capacidad de vertebrar mejoras o de coadyuvar a abordar los problemas globales en los que vamos a estar enfrentados, pues yo creo que todavía yo creo que hay que pensar cuál es el ciclo y evaluar cuál es el ciclo siguiente y por dónde irán los temas. Yo creo que antes de acogernos a un nuevo paradigma salvador global, retórico, que nos ha dado inconformes con nosotros y nuevas ideologías o pensamientos demasiados, porque si alguna experiencia tenemos de los paradigmas es su fragilidad, su inestabilidad y su poca ayuda, porque como vulnerables han sido a las corrientes económicas, al poder político, o sea, hay una carga de incultura y de frivolidad en nuestra historia urbanística muy importante. Frente a eso hay una historia que hay que reivindicar, la historia del reino de Juan Tomás y de Madrid. Yo creo que se han hecho cosas muy buenas. El periodo democrático, algunas operaciones estructurantes regionales, el tema de la expropiación como producción de suelo público para el control a través de la acción pública. O sea, yo creo que hay elementos en la que no hay que renunciar, pero evidentemente nos ha venido un tsunami en los últimos 10, 12, 15 años que ha hecho una crisis profunda del urbanismo como instrumento, ¿no? Yo creo que primero hay que evaluar qué ha pasado, hay que analizar qué ha pasado, saber qué ha pasado y dónde estamos. Es que no hay apenas información. ¿Cuál es el impacto territorial, económico en España sobre la herencia recibida, ¿no? Hay que hacer un análisis de la herencia. No vale un análisis con rigor y exigir un análisis de la herencia. Hay que cuantificar, identificar, evaluar. Entonces yo creo que hay que hacer prospectiva. Hay que hacer una prospectiva incorporando indicadores globales, nuevos indicadores, no solamente los típicos indicadores de la geografía del urbanismo, indicadores como el de la energía, indicadores como el de la situación macroeconómica global, indicadores. Yo creo que hay que revisar los mecanismos de análisis, porque es que
Entre otras cosas, nos ha venido el tsunami porque había una responsabilidad, porque había una responsabilidad colectiva de también de los profesionales o de los, pero vamos, la responsabilidad colectiva reside en los decisores y en los que han generado esa dinámica, pues, ciertos sectores financieros, la industria de la construcción, que no ha entendido más que la industria de la construcción como una industria de producción nueva y de transformación artificial rápida del territorio. Y también sabemos que todo cambio tiene que ser un cambio que enraíce socialmente y políticamente. No hacemos nada si los electos políticos, si la sociedad civil, si los decisores, no hay un cambio de mentalidad. Hay que hacer un modelo global de cambio absoluto, recuperar nuestro encuentro con la tierra, con la naturaleza. Hay que hacer un cambio holístico y tal, sí, pero es que estamos donde estamos y los mecanismos. Pues yo creo que hay uno de los retos, el reto cultural es el cambio cultural y la búsqueda de la sociedad civil, entonces de fortalecer ese cambio y de exigencia de ese cambio y un cambio en los responsables, en los electos políticos que al final son los que van a determinar el destino de los territorios, de las ciudades y su gobernanza. Yo creo que resaltaría la importancia de la ordenación territorial. Yo creo que habría que, una de las patas por las cuales habría que fortalecer la gobernanza es mediante un resaltamiento de la ordenación del territorio, porque es un instrumento muy válido para hacer prospectiva. Prospectiva es ver escenarios, ver cuáles de los escenarios se van a dar, ver esos parámetros y hacerlo de una manera transparente y democrática, además que esa prospectiva defina unos ejes que se adaptan al otro modo de evolución y que vinculen de alguna manera los procesos de decisión cara a unos objetivos a medio y largo plazo. Entonces yo creo que la planificación territorial creo que habría. Y después pues, vamos a encontrarnos con que vamos a tener que defender pues, un urbanismo restaurador, rehabilitador, ordenador, de reciclaje, en un contexto de situaciones económicas donde hacer procesos muy selectivos, innovadores y integrando elementos como elementos ya absolutamente imprescindibles como el tema de la energía, el tema del agua, el tema de la alimentación del suelo, etcétera, porque vamos a tener en los próximos 15 o 20 años auténticos shocks energéticos, etcétera, que van a afectar a la convivencia, a la vida y al funcionamiento de nuestros territorios y de nuestras ciudades. Los consiguientes variables pues, van a tener que entrar, ¿no? Entonces yo creo que ese es un poco el quehacer de los urbanistas, pero yo creo que para ese proceso de concentración de energías en procesos de restauración, de recosito, de rehacer, pues vamos a encontrarnos todavía con ciertos espejismos. Yo creo que hay gente que piensa que hubo vacas largas, que estamos en vacas flacas y que vuelven a sus vacas gordas. No se han enterado que no hay vacas. Ya hemos pasado todos los límites, ya hemos pasado de los límites. Entonces, aunque la consciencia y aunque va por delante los analistas, los más conscientes, la gente más consciente, la gente, bueno, por supuesto, el mundo global que nos rodea, pues, donde todo esto es actual, lo que se habla. En España, el urbanismo oficial o el urbanismo que ha quedado, pues es la superficialidad, la pluralidad, desconocimiento, la cultura, la sociedad en estos temas, y lamentablemente, ¿no? Por reduccionismo, ¿no? Entonces yo creo que es por ahí como irán los temas. Posiblemente no hay un paradigma holístico, pero nos tocará los próximos 20 años pues, recomponer esta herencia, y para eso habrá que adecuar, pues, es importante la rehabilitación urbana, la rehabilitación energética, el cosido, habrá que sustituir, habrá que armar y como habrá que evolucionar, habrá que hacerlo de forma con técnicas innovadoras, habrá que buscar también complicidad del capital
complicidad de un cierto capital en la industria de la construcción de la ciudad. Y esos son los... Habrá que ir a fórmulas de viabilidad económica y sostenibilidad. Seguirá teniendo que haber la acción pública, evidentemente, y más en una situación, salida de una situación de crisis como la que estamos, en temas de vivienda, en temas de producción de suelo. Y eso es un poco las reflexiones. Muchísimas gracias, Enrique. Reflexiones, yo creo que muy sugerentes. Bueno, pues ahora le toca el turno al arquitecto y urbanista, a Fernando Fernández, que es profesor de la Escuela Técnica Superior de Urbanismo de Madrid y que la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, también miembro de la Junta del Club de Debates Urbanos, y que además está trabajando directamente ahora en el planeamiento en este momento. Bueno, eso es lo que voy a intentar contar, ¿no? La relación entre el libro y mis dos visiones, la de profesor y la de profesional. Bueno, primero enhorabuena porque me parece que el libro es una tarea encomiable en todos los sentidos, tanto para los autores como para los editores. Publicar, bueno, dedicar todo este tiempo a esta tarea de reflexión, de coordinación y demás para esta redacción es muy encomiable, es interesante para nosotros, y desde luego la edición de un libro es algo, vamos, fuera de lo común en este momento. Yo creo que este libro va a ser una referencia muy importante para nosotros en los próximos años, en los dos niveles en los que yo trabajo o he reflexionado. Yo no he hecho un análisis del libro, yo directamente lo he empezado a utilizar, porque me parecía que era lo que necesitaba en estos días, y directamente he empezado a trabajar con él pensando, por una parte, en la preparación de las clases, la relación con los alumnos de este curso que empieza ahora, y con el trabajo que estoy haciendo ahora mismo. Yo como profesor asociado pues aporto una visión mixta también. No soy un académico, tengo una visión academicista o demasiado integrada en la universidad, sino que lo que el valor que nosotros los profesores asociados podemos aportar es eso, es la integración con el mundo real. Y la docencia que imparto también es una docencia de bases, es una docencia de grado para jóvenes futuros arquitectos, ¿no? Yo creo que, y además el tipo de trabajo que hacemos, incluso parte de la docencia que impartimos, está muy abierta, y en eso el libro me parece muy interesante. Está muy abierta a muchas escalas. Ya no existe el trabajo de urbanista ni que diseña la ciudad ni que hace planificación urbana en el sentido más convencional, sino que nos movemos en un campo muy amplio, que es un campo que viene a reflejar el diccionario, ¿no? La diversidad de actores, la diversidad de temas, la diversidad de escalas que trata, ¿no? Y por tanto, en la práctica, en mi práctica habitual, y yo creo que la mayoría de mis compañeros, lo que interviene es una visión muy integral del territorio, muy integral de todos los sistemas de diseño y finalmente también de gestión, de participación de distintos sectores. Yo no quiero entrar, por tanto, en un análisis detallado o crítico de los términos del diccionario, que me parece que está muy bien descrito, es muy entretenido, es una lectura muy entretenida, muy amena, porque además te permite saltar de unos términos a otros con bastante rapidez, ¿no? Y se enriquece mucho esa visión seriana, ¿no? Espero que tengamos tiempo y canales para poder hacer esa, no crítica, sino mejora de los temas, y que en este sentido el libro sea un primer paso también, ¿no? Un primer paso, desde luego, muy bien cerrado como primer paso, pero positivo sí también bien. Bueno, respecto a la universidad y a la docencia, yo creo que el valor tiene una utilidad absoluta, tanto en base a las características de las materias que impartimos de urbanismo como a la organización del sistema educativo en el que estamos situados. Yo creo que no estamos utilizando una bibliografía equivalente en la universidad. Yo creo que siempre aporta visiones más parciales, en cambio la complejidad del libro yo creo que es muy valorable en este sentido. Los manuales o los libros que utilizamos en la práctica del urbanismo y en la docencia introducen
análisis de elementos de ordenación urbana, ¿no? Haciendo referencia al libro del mismo nombre de Yuri Esteban y Noguera. Y no pueden llegar a abarcar este tipo de visión, la diversidad de entradas del diccionario. Y además, en muchos casos, los propios manuales y libros están orientados a expresar un punto de vista proyectual o ideológico sobre el territorio. Una visión que para mí me ha parecido en la primera impresión muy clara, poco ideologizada, sino muy expresiva de los términos, y que se aleja y que corta, yo creo en muchos casos, cuando llega al conflicto, ¿no? Corta en un determinado momento, me parece muy interesante, pues aporta esa limpieza respecto a ese planteamiento, y se aleja también de los buenismos también respecto a la práctica, ¿no? Respecto a la práctica de la docencia. Están muy bien las buenas prácticas, están muy bien los libros blancos, pero todos aportan una visión parcial. Y en cambio, este tipo de reflexión en forma de diccionario aporta la base sobre la que construir esos discursos. El mayor valor del libro para mí en este sentido es que muestra la complejidad del urbanismo, pero a la vez la simplifica. La simplifica en base a esa relación, a esa fragmentación de los conceptos y a esa diversidad de distintas relaciones que establece. El libro establece una visión parcial, como vosotros habéis señalado en la introducción. Una visión parcial porque, por ejemplo, no entra en temas de medio ambiente, cosa que me parece totalmente natural, ¿no? O en temas o en excesivas profundidades sobre legislación y en algunos casos en urbanismo, bueno, pues podemos tener alguna visión o corrección sobre algunos de los temas. Bueno, que no aparezca el término sostenibilidad, por ejemplo, me parece un límite peligroso, probablemente muy acertado, ¿no? Porque se espera de un lector que sea capaz de recurrir a otras fuentes, ¿no? Y que no busque solo en esta. Bueno, respecto a las características del sistema educativo, en el que yo creo que este tipo de libros puede ser muy oportuno, nuestras formas de docencia son una carrera contra el tiempo y contra la competencia con otras asignaturas. Nos empeñamos a veces en una enseñanza reiterativa de algunos términos, los 4 cuatrimestres que me parece que forman parte de nuestra asignatura de urbanismo, las distintas composiciones, y nos empeñamos en reiterar conceptos que son muy valiosos, pero que están aislados de sus múltiples contextos. Cuando enseñamos lo que es una alineación, lo que es una manzana, los términos referidos al conocimiento general, realmente nos cuesta muchísimo establecer las relaciones con otros componentes, ¿no? Es difícil que un alumno aprenda esos conceptos. Realmente dentro de la escuela de arquitectura son casi algo marginal en muchos casos, y el estrecho margen que tenemos entre la enseñanza teórica y la práctica, el desarrollo de tareas, pasamos de la explicación de la historia urbana al análisis del medio, al diseño, finalmente a la producción de planos, ¿no? Y diseños, y a la precaria utilización de unas herramientas, de instrumentos de ordenación en el que no aportamos generalmente una relación cruzada de referencias, a la que el libro hace oportunamente indicación en la introducción y que realmente se sigue muy bien. Yo creo que ese es uno de los grandes valores, poder saltar de unos conceptos a otros de una forma ordenada y de una forma muy clara, muy simplificadora. De manera que esa lectura se ve casi como un diccionario enciclopédico, ¿no? Un diccionario enciclopédico con este volumen, pero de esos diccionarios que te animaban a leerlo como una novela, ¿no? Como algo que te iba descubriendo nuevos factores que entraban en juego en esa trama, en ese desarrollo de la historia, en este caso de nuestra geografía, nuestra relación del territorio y del urbanismo, ¿no? Es esa lectura que me parece la más fructífera que puede tener el diccionario. Respecto a los términos profesionales en los que también me muevo, pues el libro yo creo que aporta una referencia culta, dada por unos autores que, como decías, tienen una visión académica, pero también en la que se entiende y se ve una participación de algunos de ellos en trabajos profesionales y en la práctica pública, ¿no? El libro es un foro, al final, donde podemos ver qué elementos entran en juego y debatir entre nosotros. Esta referencia culta es muy importante para nosotros, es extremadamente útil para los que tenemos que enfrentarnos o colaborar con otros agentes, con otros actores. Entre ellos, la prolija legislación autonómica, las normas normativas municipales, muchas visiones participativas
parciales e interesadas sobre la ciudad, la apropiación de términos por corrientes, por tendencias o por innovaciones muchas veces efímeras, pero que durante un tiempo dominan como un paradigma, ¿no? Paradigmas muchas veces muy parciales, ¿no? Como puede ser el tema de las smart cities o demás, ¿no? Que bueno, ocupan un espacio de reflexión, ocupan una tendencia y que realmente muchas veces no van a más o no son criticables, se asumen como ese paradigma, ese ideal, cuando realmente tienen una ausencia de bases fundamentada. Y muchas veces también es muy útil para enfrentarnos a nuestra propia ignorancia, a nuestra laxitud o precipitación a la hora de definir y utilizar conceptos. En lo positivo yo creo que es muy útil para encontrar nuevas formas de colaboración, tanto con profesionales como con la participación ciudadana. En este sentido el libro nos da base a reflejar, a exponer más claramente lo que hacemos habitualmente en los términos en los que estamos moviendo. Nuestra confusión y simplificación de los términos técnicos es en ocasiones pues, muy extrema, ¿no? Y como señalan los autores, utilizamos una jerga totalmente improductiva y muy peligrosa porque nos aleja de muchos de los agentes con los que participamos y nos aleja muchas veces del mundo real, en el que nos movemos, desde luego del académico, ¿no? Porque no utilizamos correctamente gran parte de los términos y creamos una gran confusión. En ese sentido, la práctica transversal e interdisciplinar pues es nuestro futuro, ¿no? Reclamabais la relación con la sociología, con la economía, con el medio ambiente, y quizás que el libro, que el diccionario se ajuste a algunos términos, ayuda a no entrar en conflicto con otros, ¿no? Sino a definir solo una parte del problema. El diccionario aporta para todos estos conflictos, todas estas nuevas situaciones, una solución, aporta una base, pero no una solución completa. Está claro, ¿no? Nos movemos en un campo de batalla en la práctica profesional en el que nos enfrentamos a una acumulación continua de cambios en la legislación, en la revisión de leyes autonómicas, en esas novedades y en esas alegres tendencias que pretenden cambiar la planificación y la gestión del urbano o de la ciudad. Un hecho novedoso en nuestra práctica profesional ahora es el creciente desarrollo internacional de nuestra práctica, o por lo menos la intención de tenerla, ¿no? En un proceso que se ha convertido en muy urgente y acelerado. Para los que estamos reconstruyendo nuestro currículum, nuestra experiencia y nuestras relaciones en base a una confrontación con un mundo externo y no solo español, ¿no? El mundo español del urbanismo yo creo que ha llegado también a un cierto grado de decrepitud, ¿no? por su propio aislamiento, ¿no? Es un mundo que se ha ido perfeccionando en sus herramientas, perfeccionando en su lenguaje, pero también que se ha quedado un poco encerrado en sí mismo. Ahora mismo salir y contrastar nuestra experiencia con lo que está pasando con otros países y con otros profesionales es muy interesante. Desde luego yo creo que tenemos mucho que aportar profesionalmente a otros lugares. Entre otras cosas, el aprendizaje de esta tremenda crisis y de por qué hemos llegado a esto, de lo bueno que ha pasado durante estos periodos, pero también de lo malo que hemos construido, de esta herencia. Entonces, traducir esto a otros idiomas es muy complejo. Y a mí me parece que la aportación que habéis hecho vosotros con vuestra traducción es muy interesante. Quizás en algunos casos creo que hay una traducción, pero no una correlación de los términos. Creo que falta una segunda investigación que es comparar. En algunos casos yo he visto términos que realmente no se traducen así. Son traducciones directas, pero no inversas. Y hay una gran complejidad y además yo creo que es uno de los temas que tenemos que tratar y que probablemente no corresponde ya solo a vosotros, sino que es un testigo que recojan otros departamentos, otras universidades. La relación entre toda nuestra práctica, entre un cuerpo profesional y docente muy unitario, que es del arquitecto urbanista, ¿no? Con otro tipo de agentes que el mundo anglosajón está muy bien compartimentado, muy bien desarrollado y con una visión muy pragmática y muy interesante. Adaptarnos a ese proceso yo creo que forma parte de uno de nuestros retos futuros.
Y finalmente, en relación a estos temas de práctica y docencia, algo en relación con el formato del libro. Me parece muy valioso el libro tal y como está editado en papel, pero nuestra práctica profesional está muchas veces ya muy lejos del despacho, ¿no? Y por supuesto de nuestras bibliotecas. Nos movemos entre distintos lugares, distintas mesas, despachos, ordenadores. Cada vez estamos ya más anclados también incluso a las nubes, ¿no? a un espacio en el que compartimos a Internet, desde luego, que es en el que consultamos, en el que ya desarrollamos nuestro trabajo, no en nuestra mesa, sino en cualquier mesa. Y me gustaría saber si veis cómo entendéis la posibilidad de trasladar estos libros a otro tipo de formatos, un formato digital en el que se pueda consultar, en el que se pueda, desde luego, no gratis, ¿no? Ni piratear, ya se está haciendo. Pues me alegro infinitamente, porque además yo creo que ese cruce de referencias es muy útil en un formato digital, ¿no? Incluso con ese enriquecimiento que permite ese tipo de formato. Bueno, respecto al tema del urbanismo como materia oscura, bueno, yo creo que el urbanismo es una materia tan oscura como la vida misma, o sea, como la economía, como la familia, la medicina o el amor, ¿no? Es así. Yo creo que no se trata de si lo es o no lo es, sino de cómo aportar luz. Esa es nuestra responsabilidad, cómo aportar luz a un ámbito que se ha oscurecido o en el que sobre el que se han dispuesto numerosos velos, ¿no? que ocultan la realidad y ocultan las reflexiones de mucha gente. Es verdad que no hay publicaciones, el número de publicaciones, sobre todo respecto al urbanismo, es muy escaso. Hay buenos libros, hay buenos artículos, hay gente que sabe mucho, pero realmente que faltan canales de difusión para no confundir arquitectura con urbanismo, entre otras cosas, para establecer algunos términos de relación también con las redes sociales que aportan una nueva visión. Yo creo que es un medio publicado también, que es lo que establecen las redes sociales, pero hay algunas visiones parciales, oportunistas y demás, en las que falta otro tipo de reflexión. No hay difusión de proyectos, es muy escasa, en algunos casos está cortada desde dentro, cortada desde la propia reflexión de los profesionales y de la universidad también. Y yo creo que poder debatir sobre realidades y sobre conceptos es fundamental. Yo creo que el diccionario es muy consecuente y valiente con esa tarea de aclarar conceptos. Podemos aprender de nuestros errores si utilizamos nuestros argumentos en distintos sentidos. Yo creo que el urbanismo y las ciudades tienen que ser un espacio limpio de tensiones, pero también creo que es quien cree que es necesario expulsar del templo del urbanismo y de la ciudad a los agentes más perniciosos está equivocado. Tenemos que convivir con ellos aportando, quitando los velos, ¿no? restaurando como se restaura el cuadro, quitando esas veladuras impuestas, ¿no? que tapan los fondos y tapan muchas de las realidades que ahí se han pintado por todos los agentes sociales y por los profesionales también, valorando la aportación que hacen también los agentes económicos, los agentes inmobiliarios, incluso los financieros, y poniendo en orden esa estructura de pensamiento, de intervención, de análisis y de diagnóstico. Por tanto, lo que creo que hay que establecer son controles, no nuevos paradigmas, como dicen Enrique, sino un sistema de controles para los que el lenguaje es el primer instrumento. Establecer un lenguaje contrastable, común y dialogable también, criticable, es necesario para establecer un proceso de análisis, proyecto y también de persuasión sobre la ciudad. Hablabais de crisis económica, porque desgraciadamente la crisis económica ha traído también una crisis profesional, desde luego, y no solo por las dedicaciones, no solo por el empobrecimiento de la clase trabajadora en la arquitectura del urbanismo, sino también por el empobrecimiento intelectual o de la capacidad de respuesta que tenemos ante el problema que tenemos. En ese sentido, ver la diversidad de términos a los que nos referimos, y la riqueza del lenguaje que manejemos, ¿no? de la estructura, de densidades, del sistema urbano, que es probablemente lo que yo estaba consultando esta semana, porque era lo que necesitaba, ¿no? Como la referente planes, planeamiento, plan parcial, sistemas, estructura orgánica del territorio. Bueno, pues ver esa diversidad realmente es muy enriquecedora, porque te da muchas bases para proyectar la ciudad, para analizar y proyectar la ciudad del territorio. Esa crisis social yo creo que tiene que ver mucho sin embargo, con la desconfianza y con la animadversión de los ciudadanos respecto al urbanismo. Ojalá podamos cambiarla, ¿no?
Desde luego yo creo que este espacio de reflexión sobre el urbanismo no tiene que ser ocupado por un único agente profesional ni por un único agente intelectual, ¿no? Sino que lo que falta es aportar una visión integrada en la que la visión de la participación de la ciudadanía, pero una visión construida y una visión también pueda ser la base sobre la que crear ese nuevo mundo. Yo creo que la oscuridad va a estar siempre ahí, porque es un tema complejo, pero las veladuras deberíamos ayudar a limpiar el escenario sobre el que nos estamos. Muchísimas gracias, Fernando. Antes de darles la palabra, yo no puedo evitar, no soy capaz de retenerme ciertas reacciones a las cosas que se han dicho aquí, que intentaré que sean muy breves. La oscuridad y las luces, ¿no? Yo creo que sí, que lo decía muy bien Fernando, es un libro que enciende muchas luces en una cosa muy oscura, como todo, es muy oscuro. Me permito citar a este respecto, y luego con extraordinario cariño, a una persona, a un profesor y muy amigo nuestro, que es Carlos Tibó, que es catedrático de ética y que siempre terminaba sus clases salía de clase diciendo: ha quedado todo suficientemente oscuro, porque si no era peligroso. Bueno, luego no puedo evitar también citar con enorme emoción a Rafael Mas. Rafael Mas, como os ha dicho, muy tempranamente desaparecido, y yo creo que el primer y mejor historiador de la promoción inmobiliaria, y aquí hay varios alumnos que lo piensan así, pues disfrutó enormemente haciendo este libro. Rafael Mas era un maniático para todo, tremendo, ¿no? Yo hice con él una encuesta y siempre decía: vamos a hacer una encuesta, pero que sea suficiente, hagámosla del 100%, o del 100%, poco más o menos, y aquí también yo de intentar un 100%. Luego también quería añadir esa no a los libros, ¿no? Y a los editores. Este Club de Debates Urbanos ha tenido el privilegio de presentar en sus últimas sesiones 2 libros magníficos, pero particularmente quiero citar uno que yo creo que sigue siendo con uno de los más útiles para nosotros ahora, que es el de Ramón López de Lucio, que reconstruye prácticamente la historia del urbanismo reciente. Y a mí en particular me gustan también mucho los diccionarios y los glosarios. Yo creo que lo que ha dicho Fernando es muy exacto, es decir, esas referencias cruzadas son utilísimas, permiten una lectura en muchas direcciones. Hay que añadir, porque no lo habéis dicho, y bueno, siempre es una cosa que se puede agradecer, que están los términos, sí se ha dicho, en las traducciones al inglés y al francés, pero están también todas las lenguas constitucionales, lo cual me parece que es útil. Y 2 cosas, y termino, que me habéis sugerido. Uno, la diversidad, ¿no? La enorme diversidad y riqueza de los medios urbanos, que de alguna forma está ahí recogida y que rompe o que puede romper con la jerga o resolver de alguna forma esa jerga urbanística que es tan empobrecedora. Por ejemplo, por citar algunas cosas, y yo he buscado algunas y muchas faltan, pero todo lo que es la ciudad antigua, hay que ver, yo vengo ahora de la ciudad de Lyon, en Francia, y es la parte histórica, la parte medieval y la parte renacentista y la parte industrial de los industriales aquellos de la seda, de los obreros de la seda. Bueno, es un medio permeable, agujereado, las Kabul diciendo está lleno de términos, ¿no? Para dar un caserío muy compacto y absolutamente permeabilizado sin que se vea desde el exterior, y con una riqueza de términos tremendo en cuanto a las formas. Y claro, luego se ha hablado de las normas, se ha hablado del urbanismo, del planeamiento, luego estarían los procesos, ¿no? Los procesos de alguna forma también se tratan de reflejar aquí. Pero yo termino con esto, si me quería sumar a la idea que de alguna forma habéis reflejado, que decía Fernando recientemente, de que el comparatismo es indispensable, ¿no? Es decir, quizá el urbanismo en España se ha muerto del propio éxito. Realmente ha sido muy importante desde la ley del suelo en adelante, y ha muerto un poco de su propio éxito, ha estado demasiado vuelto hacia sí mismo. Yo tengo esa sensación. Ahora, cuando se ha comparado con los medios mediterráneos y con los países mediterráneos y con legislaciones parecidas,
como muy bien decía Fernando, y yo también lo he advertido, no es nada fácil traducir términos de nuestro urbanismo en inglés, lo hemos comentado alguna vez con Ramón. También, cuando decimos bloques abiertos, yo me veo y me las deseo para decir en inglés bloques abiertos, y no falta decir open block, que no es algo que ellos no entienden, porque no lo tienen, no lo han tenido en esa forma. Pero no solo en el mundo occidental. Yo por eso me permito hablar porque soy muy obsesiva. He estado el año pasado en China y este año en Japón. Rubén también ha estado en Japón. Bueno, ¿qué se dice de China y en China? Sí, bueno, pero Rubén ha sido en el último mes. Ha estado, y además en África del Sur, y no sé. Cuando se dice, lo que más se dice es, Shanghái se occidentaliza, todo China se occidentaliza, es lo mismo. Tokio está occidentalizándose. Pues no sé, será por los rascacielos, ¿no? Pero lo cual es la cosa más pobre de descripción, porque los procesos son completamente, unos muy parecidos y otros muy distintos. Unos muy parecidos, y de algún libro que leí ahora, hay un término en japonés, como esto, yo leyendo sobre la cultura japonesa, el segundo capítulo está hecho sobre términos, y el segundo capítulo está hecho para una cosa que he olvidado el término exactamente, pero algo así como anakura o algo así, y dice, literalmente la caída de los cielos. La caída de los cielos es la caída de los decisores, de los políticos y de los dirigentes, de los administradores en las grandes empresas, y el contubernio y el pueblo. Y se lee el capítulo y es exactamente igual, la quiebra de la burbuja, el pinchado de la burbuja 10 años antes. ¿Por qué no nos hemos enterado? Era exactamente igual. Y la otra... Y luego la falta de gran planificación, todo era el Estado, un poco la conclusión de ese y de otros libros es el Gran Japón y los japoneses pobres. Un Gran Japón realmente a toda marcha y japoneses pobres, eso sí, con un 4% de paro, lo cual siempre es de agradecer. Pero China es que es como lo nuestro en una dimensión surrealista, pero con muchas claves del urbanismo socialista, porque quiero decir, por retomar las cosas que decías de la economía, es que en China dicen claramente el crecimiento chino se debe al crecimiento urbano. El motor urbano ha sido el motor del crecimiento total chino. Bueno, pero con unos procesos complejísimos y con unos procesos descarnados, ¿no? Solo era esto para decir que un instrumento como este abre también esa vía horizontal, ¿no? Esa vía comparativa que es indispensable. Tenemos que salir desde luego de nuestra tendencia, y yo la tengo ahora, la melancolía, pero creo que lo que habéis dicho tú, Enrique, era fundamental. Bajo ningún concepto caer en la melancolía, tenemos que ir a lo que hay que hacer, lo que hay que saber, lo que hay que hacer, y que esa vía también se abre por esta vía de comparación y de retención de la universidad. Perdón porque me he metido en un papel que no me correspondía, pero no sé si vosotros queréis contestar. Prometo primero, si no sería lo primero, es que pedir que vuestra intervención, vuestras palabras en la sala, con los urbanistas que hay aquí. Venga, Margarita. Gracias. Bueno, pues no lo he podido leer, no lo he disfrutado, pero yo quisiera lanzar mi agradecimiento a los biógrafos, porque sois los que os habéis mojado más, pido perdón, a muchos urbanistas, en hacer profundizar en esta preocupación por el urbanismo, pero sobre todo también por el territorio. Es decir, me viene a la mente, no, o sea, me parece que ha sido para mí fundamental conocer la geografía de clases de posgrado como arquitecta de Manuel Terán, y para mí fue descubrir el marco donde sucedía todo, es decir, el territorio, el manifiesto que hiciste sobre la nueva cultura del territorio es magnífico, porque es el que hace mención precisamente a ese marco y esa necesidad de yo diría, un cuadro objetivo de lo que es una disciplina frente a lo que habéis citado, ese urbanismo herramienta mal utilizada, perversamente utilizada por unos intereses en manos de cualquiera, es decir, que ha sido el secuestro que se ha hecho de ese renacimiento del territorio, del urbanismo que vivimos con la transición
Simplemente desearos mucha suerte, me alegra mucho esa valoración que se haga desde el plano académico, porque se va a utilizar, y desde el plano práctico. Me gustaría también, a lo que ha mencionado Enrique, ese nuevo marco, esa esperanza que debemos tener, pero desde una base, por supuesto, muy crítica, en la solución del tema del patrimonio, que yo imagino que se incorporará, porque, entre otras cosas, también agradezco esta aquí Josefina a la geografía y a los geógrafos españoles el aval que ha significado para el tema del paisaje, para la introducción del término del paisaje. Vengo de la administración, me conocéis, el sufrimiento por intentar que la sociedad española conociera algo del Consejo de Europa, de nuestra Europa amiga y avanzada, moderna, este término paisaje, no del adorno, del ayuntamiento, sino de un debate profundo en torno a como una variable de cara a una capacidad, etcétera, etcétera. Y bueno, también quiero recordar aquí, está Paloma Pozuelo allá atrás, cuando muere Javier García Bellido, en aquel acto precioso hubo un colega geógrafo que dijo que a Javier se le había encargado la voz urbanización, en este caso, para un diccionario, no sé qué, de geografía, y ya se había anticipado, había dicho urbanización, desolación, indicando un poco como anticipando ese sentido de derrota ante unos paradigmas, una ilustración, unos buenísimos ejemplos que los tenemos en nuestro país, pero que son todos efímeros, porque hay una entropía, algo así, que a los 10 minutos, en la siguiente generación, lo destruimos. Estoy hablando de el Sánchez, es decir, piezas, joyas que han sido una aportación. Bueno, y me apunto efectivamente a que esto sea gasolina o munición para esa renovación que yo creo que es muy importante. Gracias por anticipado. Muchas gracias. Ramón. Bueno, Enrique Jiménez Larrea hablaba de los economistas y del Tribunal de Defensa de la Competencia, que hace unos días quiere suprimir la técnica de la zonificación de usos, de tipos edificatorios. Yo no he tenido ocasión de leer en detalle el libro, no sé si la palabra zonificación no está, pero lo que es evidente que no está recogida en este diccionario es esa perspectiva de los economistas que en su faceta, en su versión más radical, realmente niega la disciplina, niega el trabajo de ordenación, ¿no? Es el mercado el que ordena. Entonces, la pregunta sería cómo se puede hacer esa conjunción para no volver a quedarnos solo en el terreno de los fieles, ¿no? De los que creemos y hemos practicado y hemos vivido de esta actividad. ¿Cómo hablar con esta gente que niega pues, un término tan básico, una disciplina como es el zoni, ¿no? de origen, según ilustres tratadistas italianos y alemanes, al conjunto de la disciplina moderna, tal como la conocemos en Europa. Y en relación con esto también, y acabo, el otro campo de conflicto, de exilio, de confrontación, ¿no? Es el de los arquitectos. En su mayoría, ¿no? Los arquitectos han llegado a hablar de algo que yo considero un oxímoron, que es la arquitectura del territorio. Yo no sé si ese término lo habéis introducido, aunque fuera para ponernos justos términos, y para relacionarlo con otros o para criticarlo en su versión más simplista, de poner banderolas al borde de las autopistas, eso es ordenar el territorio para algunos colegas catalanes y no solo catalanes.
Bueno, pues lo dejo aquí con estas dos sugerencias. No sé si queréis contestar. ¿O hay alguna otra pregunta y la hacemos? ¿O alguna otra? Hacer nada más una reflexión, porque la verdad es que la tarea de hacer un diccionario en sí mismo, que supone precisar, fijar términos, es una tarea que a mí me sobrecoge, ciertamente. Y yo creo que casi más aún cuando pienso en hacer un diccionario sobre una disciplina que ha nacido de algo tan movedizo, tan proteico, tan, digamos, enganchable desde distintos ámbitos, como es la ciudad. En el fondo, el urbanismo no tendría sentido si no fuera una disciplina relacionada con la construcción de la ciudad. Y en ese sentido sí que me parece una tarea tremenda, pues será echarle un vistazo, porque es verdad que dentro de... Si algo nos preocupa en este momento es la crisis del discurso urbanístico, que es una crisis muy pegada al entendimiento, digamos, a los procesos que están cambiando la ciudad, que no las están cambiando aquí solo, las están cambiando en muchos otros sitios, y además todos estos cambios empiezan a difundirse con una rapidez impresionante a todos los lugares, con lo cual lo que aparece, lo que resulta realmente es no solamente una disciplina transversalmente movediza, que si la deconstruyéramos de alguna manera terminaría en disciplinas como la sociología, como la economía, como el derecho, pero que realmente cuando lo situamos en el contexto de la ciudad estamos hablando de una entidad cualitativamente distinta, que surge relacionalmente de las cosas, de este tipo de cosas. Entonces, evidentemente eso le da una complejidad muy grande, que es sincrónica, si queréis decirlo, pero es que también es diacrónica, es decir, esa necesidad de ir interpretando disciplinarmente los procesos urbanos que están cambiando de una manera rapidísima, digamos, es lo que cuando estaba oyendo realmente me parece una tarea gigantesca, intentar, digamos, traducir eso a un diccionario que, como digo, tiene la misión de clarificar, de fijar una serie de cuestiones de una realidad que es muy cambiante, muy móvil, horizontal y vertical. No he leído el libro y ahora en este momento pues ardo en ganas de echar un vistazo por ese tipo de cosas, nada más. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más para hablar? No, algunas reflexiones sobre cuestiones que se plantearon sobre el diccionario. Tenía aquí 3 o 4, a ver si lo resumo. Realmente el urbanismo, la teoría urbana, sí estuvo muy sometida a paradigmas, y los paradigmas son más, duran menos o son menos sólidos de lo que pareciese, ¿no? Se disuelve fácilmente en el aire, ¿no? Pero en cierta medida también el modelo de las ciudades contemporáneas reproduce siempre más o menos las mismas ideas. Yo ahora cuando se hablaba de China o de Japón, que son escenarios, sobre todo China, del crecimiento de las ciudades actual muy importante, hay decenas, centenares de kilómetros cuadrados con la ciudad radiante de Le Corbusier, es decir, con los chinos de renta media o baja viviendo en bloques de viviendas a las afueras, millones y millones y millones, realmente llamativo. Es decir, que si hay una idea original, curiosamente una idea desde los años 70 y 80 en Occidente bastante cuestionada. Se dijo que eso había terminado en San Luis, ¿no? Esto lo estudiaban, ¿no? en los manuales de urbanismo antiguos, ¿no? Que había un urbanismo postmoderno, pero uno va realmente a los escenarios de las nuevas potencias y se encuentra con las mismas ideas. Y luego los propios conceptos, es decir, los propios modelos internacionales, se habla de gentrificación, se habla de excluidos, de sin techo, en distintos contextos urbanos. En Pekín empieza a haber estudios sobre los jóvenes y sobre las desigualdades
urbanas, sobre la producción de centros urbanos. Entonces, realmente el paradigma no existe tanto, pero los conceptos o las ideas, a mí me llama especialmente la atención el ámbito del urbanismo, cómo persisten y cómo se van reinventando. Yo creo que esto sí es interesante, que no solo en un diccionario, pero que todos un poco estemos reflexionando continuamente sobre esto. En el caso del patrimonio y la ciudad antigua, yo creo que aquí se hizo un esfuerzo para no caer demasiado en el historicismo. Esto también es una cuestión mucho de los geógrafos. Es decir, los geógrafos, y sobre todo en origen los geógrafos urbanos, yo creo que desde Manuel de Terán, todos somos muy historicistas, se nos va toda la argumentación a ir explicando cómo fueron evolucionando las ciudades, no sé si desde el Imperio Romano, pero por lo menos desde el siglo XIX casi seguro. Y realmente cuando discutimos los contenidos de este diccionario, había lecturas bastante historicistas que nos fuimos un poco reprimiendo. Como habíamos estado en la administración varios, pues sustituimos por un acto. Es muy importante todo el tema de la ciudad antigua, todo el tema del patrimonio. Quizás lo que pasa es que salimos de una época donde todo era una cierta tradición histórica y ahora intentamos reprimirnos un poco. Sobre nuevas ideas o nuevos conceptos. Yo creo que la economía o el pensamiento en ciencias sociales plantea, no sé, está abriendo nuevos debates. El tema energético, la eficiencia energética, en relación con la construcción de las ciudades, los nuevos espacios urbanos, es importante. Pero yo, por ejemplo, una cuestión muy importante que me da la impresión de que en el diccionario se recoge algo, pero en el futuro habría que recogerlo mucho más, es la relación entre transporte y metrópoli, ¿no? La semana pasada estuve en un congreso de transporte y metropolitanización, todo el debate sobre cómo nos movemos en las ciudades, sobre el automóvil privado, el transporte público. Esto es un aspecto fundamental y hay que echar cuentas, es decir, socialmente, qué es lo realmente rentable. Porque el transporte no es un servicio público, como la educación o la sanidad, la gestión urbana. Hay aquí debates en profundidad de la buena economía, de la economía que intenta asignar recursos y no generar impactos, que yo creo que sería interesante seguir desarrollando. Aquí se ha hecho un poco en falta eso, que economistas o economistas ecológicos no desarrollen un poco estas ideas, porque seguimos pensando que el urbanismo es como construir continuamente. Yo me acuerdo que fuimos a un pueblo de la frontera con Portugal, en Galicia. Estaba Valentín Cabero y le preguntó al concejal de urbanismo cómo estaba el urbanismo en ese pueblo. Y nos contestó y nos dijo, muy bien, se construye mucho. El urbanismo no es una materia oscura, es una materia productiva, ¿no? Como lo dijo así tranquilamente, no le volvemos a preguntar ninguna cuestión más. Y luego yo creo, por último, que sí hay que reivindicar, yo creo que en geografía sí se hicieron relativamente bien las cosas. Creo que hay una influencia enorme de Manuel de Terán y de toda la escuela de Terán aquí de la geografía en relación con las universidades madrileñas y con la formación a partir de los años 70 es fundamental, es el código genético que tenemos. Hay un foco en Cataluña que es muy importante a partir de Horacio Capell, Carreras y de Rick Lluch y la gente de la Autonomía de Barcelona, importante, y yo destacaría, uno de ellos es autor, pero más desde provincias, que es de donde venimos algunos. Yo creo que dos personas que tienen mucha influencia, no solo porque analizar, o tres, uno más contemporáneo, ahora lo está produciendo, que está produciendo mucho y reflexionando muy bien en este momento, porque no solo reflexionaron, sino que por forma de ser o por carácter marcaron que había que trabajar en urbanismo, que había que trabajar en temas de planificación. Que primero es Antonio Campesino, con muchísima relación con los arquitectos, que tiene un puente en un momento determinado y que a partir de los estudios de Cáceres y de Extremadura marcan muchísimo una línea y nos marca a toda una generación de geógrafos. El segundo es Lorenzo Zoido, que es el primer autor, director general de urbanismo, y que introduce un poco todo esto, y en el momento actual un compañero también de generación que realmente es el que yo creo que uno de los que mejor está estudiando el proceso de especulación urbanística de la crisis inmobiliaria desde un observatorio privilegiado que es Mallorca. No le gusta que hable de las Islas Baleares, no reconoce la existencia de las Islas Baleares, que es Onofre Rullán, que tiene unos textos en estos momentos realmente muy importantes sobre ese proceso. Es interesante. Yo creo que hay que hacer ahora, ya un poco
porque mi intervención es establecer un puente. Nosotros, desde la asociación, podemos aportar esto, hay sociólogos, hay muchos arquitectos urbanísticos, y tenemos que buscar un poco esa correlación. Nosotros en Galicia ahora estamos embarcados en otro libro del mismo grupo editorial que se llama La Galicia Urbana, y la mitad son arquitectos urbanistas y la mitad somos geógrafos y sociólogos. Muy importante empezar a construir, y una parte son planificadores y otra parte somos académicos, la ciudad teórica. Yo creo que hay que construir esto para hacer algo de luz en la supuesta oscuridad del urbanismo. Ahora, lo que es claro es no solo la insensibilidad, sino la compatibilidad exacta de los economistas no ecológicos. Vamos, los economistas liberales, es que se oyen todas las tertulias de la radio, ¿no? Tiene su insensibilidad, ¿no? Su militancia contra. Es verdaderamente demoledora, ¿no? Yo tengo una pregunta y una sugerencia que no es una crítica al libro, que me parece, lo estaba joven, me parece magnífico y a los más jóvenes nos ayuda bastante a entender esta compleja disciplina, no sé si oscura. Y es que creo que, como me has comentado, existen teóricos y existen gente que trabaja profesionalmente, que digamos son expertos en derecho. Pero creo que lo que falta, y es parte de las cosas que no han aportado luz sobre este problema que ha ocurrido, ha sido la capacidad de que hubiera ejemplos, de que hubiera buenas imágenes de qué queremos. Esa falta de a dónde quieres ir no solo se encuentra en el promotor inmobiliario o en la persona que se compra un chalet, no sabe qué tipo de ciudad quiere, a pesar de que le encanta pasear por los barrios de Salamanca, pero no entiende que eso sea urbanismo. Y a nosotros como estudiantes, por ejemplo, en la escuela de arquitectura lo que siempre exigimos es que cuando tú llegas a tu clase de proyectos, los arquitectos, estás bombardeado de ejemplos maravillosos, magníficos, preciosos, increíbles, ¿no? Lloraba viéndolos. Quiero hacer algo así. Y llegar al final del curso de urbanismo y decir al profesor, me has pedido que haga un plano, pero es que no he visto uno en mi vida. Y no es que no haya visto feo bonito, no he visto ninguno. Entonces, si hubiera visto 100 bonitos, igual me ilusiono, me animo. Entonces, eso ocurre con todo el mundo, creo. Ocurre tanto con los estudiantes y los profesionales. Hay muchos urbanistas, magníficos urbanistas a nivel teórico que realmente no aportan con alegría a ciudades, ¿no? Simplemente ordenan. Y ocurre en la sociedad, que no tiene ejemplos a los que mirar. Pues a mí, yo creo que has contado una cosa que con alguna confusión. O sea, yo creo que yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo. No se ven planos, no se ven buenos planos, no se ven buenas ciudades, no se ven buenos ejemplos. Yo creo que el valor de este libro no está en eso, no está en el ejemplo, sino en sentar las bases del diálogo, ¿no? de la reflexión. Tenemos aquí a Mario de Moreno que está haciendo un esfuerzo por sacar adelante una revista digital en la que se vuelcan ejemplos, no se vuelcan reflexiones urbanísticas o reflexiones teóricas, académicas, no, se vuelcan ejemplos. Y eso es fundamental. Con Ramón Lodeluce lo hemos discutido también muchas veces, ¿no? Que no tenemos referencias. Es una pena. En la escuela se conocen todos los autores universitarios, pero no se conoce. Digo sobre arquitectura, pero no se conoce los libros. Y por cierto, el libro tiene muy buen gusto en algunas de las imágenes, ¿no? Con algunas referencias a libros y a planos muy interesantes, ¿no? El libro de historia de la forma urbana que habéis reflejado indica un buen conocimiento de la forma urbana, no solo de la geografía. Es muy interesante preguntar, pero yo me atrevería también a decir, cuando dices nos inundan los arquitectos de proyectos de Bolívar, si no se pasa por arriba, ¿no? Es decir, que ellos no se pasan. Pero es verdad, ¿no? ¿Os acordáis que cuando hablamos aquí con esta arquitecta que había hecho la exposición de las ruinas urbanas, decíamos que en el piso de abajo estaban las ruinas urbanas y en el de arriba los edificios sobresalientes, mágicos? Bueno, pues ni tanto ni lo uno ni lo otro probablemente, ¿no? Los arquitectos son no sé, yo no voy a hablar de arquitectos.
¿Alguna cosa más? Bueno, pues entonces agradecemos a todos los que han estado esta mesa y nos hayan acompañado. Felicitamos al escritor, a los autores, a Ángeles también, que se ha exprimido mucho. Y a todos vosotros por haber estado aquí hoy. Gracias.